Aproximadamente la mitad del megadiverso clado gastropoda corresponde a los eutineuros. Son caracoles y babosas que tienen un sistema nervioso concentrado en la parte anterior del cuerpo y que durante la torsión no sufren el entrecruzamiento de sus conectivos. Junto con los cainogastrópoda, se reúnen en el clado apogastrópoda. Los eutineuros habitan en todos los ambientes del mundo, marinos, de agua dulce y terrestres. Este clado tiene más de 30.000 especies conocidas. En grupos como los patelogastrópoda, los betigastrópoda, gran parte de los cainogastrópoda, el sistema nervioso es descentralizado. Típicamente, lo que llamamos cerebro es un anillo nervioso conformado por los ganglios cerebrales, pleurales y pedales alrededor del esófago. Los ganglios parietales y viscerales están alejados del cerebro, de modo que al producirse la torsión, los conectivos que unen los ganglios pedales con los parietales y viscerales se entrecruzan entre sí. Esto es conocido como quiastoneuría. En el clado Eutineura, solo una familia, los quilínidos, que son endémicos de Sudamérica, tienen quiastoneuría. En el resto, los ganglios parietales y viscerales se desarrollan más cerca del cerebro, en la parte anterior del cefalopié, y en consecuencia, durante la torsión, los conectivos no se entrecruzan, sencillamente porque son cortos. Este tipo de sistema nervioso se denomina eutineuro. Puede ser medianamente descentralizado, como vemos, por ejemplo, en la familia Limneidae. Las limneas tienen un sistema eutineuro, es decir, sin cruzamiento de conectivos nerviosos, con los ganglios viscerales muy cerca de los parietales, inmediatamente por detrás del anillo que integra a los cerebrales, pleurales y pedales. Sin embargo, en la mayoría de los eutineuros se produce un proceso de concentración. Los ganglios viscerales y parietales prácticamente entran en contacto con el anillo cerebral periesofágico y sobre todo en los caracoles terrestres se integra un cerebro complejo. En los ganglios cerebrales se reconoce un procerebro, un mesocerebro, un metacerebro con funciones diferenciadas. Los ganglios se fusionan entre sí e inclusive hay pérdida de algunos ganglios. En esta masa cerebral se reconocen abultamientos que corresponden a los ganglios originales. Por ejemplo, en este diagrama queda un solo ganglio visceral fusionado con los parietales. Luego de la torsión, los eutineuros en general sufren una detorsión. Es decir, al crecimiento alométrico de uno de los lados que lleva la cavidad paleal hacia adelante, le sigue un crecimiento alométrico del lado contrario que hace que la cavidad paleal o parte de los órganos que desembocan en ella vuelvan hacia atrás. La cavidad paleal, entonces, y el ano desembocan en el costado del animal, alejados de la cabeza, en general hacia la derecha. En esta imagen vemos un caracol pulmonado. La cavidad paleal se ha convertido en pulmón. Allí se ve el neumostoma, la abertura del pulmón que permite el paso del aire, y al lado del neumostoma está el ano, desembocando sobre la derecha del animal, lejos de la cabeza. Esto es producto de la detorsión. En algunos eutineuros, la cavidad paleal se reduce o desaparece. En este caso, se conserva el tenidio en una posición inusual, y delante del tenidio se ve el poro genital. Todos los eutineuros son hermafroditas de fecundación cruzada. El tipo de desarrollo más común es el directo. Del huevo emerge un juvenil, sin larva libre. Sin embargo, esto es así sobre todo por el predominio de especies terrestres, pero entre las formas marinas puede haber larvas belíger libres en el plancton. La gónada es un ovotestis que produce ambos tipos de gametas. Más allá de la gónada, el sistema genital, que deriva embriológicamente del conducto excretor derecho, es muy complejo. Hay un epifalo,
un pene y diversas glándulas anexas. Una gran glándula de la cáscara produce la cubierta protectora de los huevos. La rádula de los eutineuros es hologlosa. Hologlosa significa que a ambos lados del diente raquídeo o central, todos los dientes son del mismo tipo. Cambian de tamaño, pero su forma es homogénea a todo lo largo de la hilera de dientes. Su fórmula es infinito 1 infinito. 1 se refiere al diente central o raquídeo, y obviamente el número de dientes no es infinito, pero son muy numerosos y están presentes en número variable. En este caso es la rádula de una babosa marina. Es un nudibranquio del clado Dorítida. Esta otra rádula corresponde a un hélix. El caracol de jardín europeo, que es muy común en la Argentina, es una especie introducida. Si se presta atención, allí está el diente central. A ambos lados están los dientes laterales. Con más aumento, vemos el diente central, que tiene una punta aguzada y un dentículo a cada lado, mientras que los dientes laterales tienen un pequeño cono a la derecha o a la izquierda según estén ubicados respecto del central. Este caracol es fundamentalmente herbívoro, pero también hay babosas y caracoles que son carnívoros, como Euglandina, que tiene el mismo tipo de rádula hologlosa, pero con dientes mucho más filosos y aguzados. Euglandina es un caracol terrestre devorador de otros caracoles. Entre las babosas marinas hay algunas muy coloridas. Todas estas pertenecen al género Chromodoris. Estos colores pueden tener importancia ecológica como un indicador que aleja a los depredadores. Se conoce como aposematismo o coloración aposemática, ya que es una forma de advertencia que los depredadores aprenden a evitar por su mal sabor, porque tienen sustancias nocivas o incluso porque algunas de estas babosas practican la cleptocnidia, el robo de nidas de los nidarios de los que se alimentan, preservándolas e incorporándolas a su epidermis. Los colores aposemáticos o de advertencia muchas veces son compartidos por otros animales que los depredadores visuales no logran distinguir. La mala experiencia con una presa de esa coloración refuerza el rechazo posterior de cualquiera de las demás. Es lo que se conoce como mimetismo mülleriano, propuesto por Fritz Müller en 1878. Esta convergencia de color es de tipo mutualista, porque permite que distintas especies sean rechazadas por los mismos depredadores que aprendieron a evitar las consecuencias negativas de atacar a un animal que tenga ese patrón de color de advertencia. Si son especies del mismo género, como en este caso, se puede pensar en una base genética común y que tanto los productos tóxicos como la coloración se deban a herencia de un ancestro común. Pero también se dan casos similares entre organismos que no están relacionados filogenéticamente. Otro tipo de convergencia de color ocurre con especies que no tienen sustancias nocivas, pero que al compartir una coloración similar a la de un animal nocivo, gana protección frente a los depredadores. Esta otra convergencia de colores se conoce como mimetismo batesiano. Fue propuesta por Henry Bates en 1862, principalmente luego de estudiar mariposas y serpientes que, sin ser venenosas, tienen coloraciones similares a las de una víbora de coral, por ejemplo. En este caso, se trata de un Chromodoris, un nudibranquio, es decir, un molusco eutineuro tóxico que es rechazado por los depredadores, y un platelminto, un policládido, que tiene un patrón de coloración muy similar. La coloración del gusano es una ventaja adaptativa que obtiene como consecuencia del éxito evolutivo del nudibranquio, que desarrolló un sistema de defensa efectivo y un medio de advertencia a los depredadores. Planteado así, el mimetismo batesiano es de tipo parasítico, ya que el único beneficiado
sería el mimético y no el referente realmente tóxico. Desde el punto de vista teórico, el patrón de mimetismo será más eficiente si el mimético inocuo es raro, mientras que en el mimetismo mulleriano todas las especies que comparten el color aportan al refuerzo de este mecanismo. En el batesiano, la presencia del mimético puede debilitar ese mecanismo. Si el mimético inofensivo fuera muy abundante, o si entre las especies similares hubiera una proporción alta de miméticos batesianos, el sistema de advertencia aposemática sería cada vez menos efectivo. El planteo hasta aquí fue que las especies de Chromodoris, los moluscos, comparten un sistema de mimetismo mulleriano y que el gusano policlado es un mimético batesiano. Pero, ¿y si el gusano también fuera tóxico o repulsivo? ¿Y si alguno de los moluscos careciera de sustancias químicas de defensa y fuera inofensivo? Para poder decir si realmente esta convergencia de color es mimetismo mulleriano o mimetismo batesiano, hay que comprobar si hay una sustancia realmente nociva, si los depredadores evitan el contacto con animales que tienen esa coloración, llevar la hipótesis al laboratorio, ponerla a prueba. De otro modo, no es más que un cuentito simpático, fácil de entender, pero sin verdadero significado evolutivo. Todo eso se debe investigar y discutir si se quiere desarrollar un esquema teórico que vaya más allá de la anécdota. Este trabajo de 2010 se refiere a la coloración y defensa en Ipselodoris fontandraui, un gasterópodo, un eutineuro marino, que presenta el siguiente problema. Distintas especies de Ipselodoris comparten el patrón de coloración. Ipselodoris cantábrica, villafranca, tricolor, picta, tienen glándulas repugnatorias. Son unas glándulas que producen sustancias que repelen a los depredadores. Pero la quinta especie, Ipselodoris fontandraui, no tiene glándulas repugnatorias. ¿La convergencia de color estará funcionando en este caso como un mimetismo batesiano? Es decir, una especie que no tiene defensas químicas, pero que gana protección gracias a su coloración. Estos autores investigaron si realmente Ipselodoris fontandraui carecía de defensas químicas y encontraron que esta babosa contiene furanos esquiterpenos que provendrían de su dieta. Se alimenta de esponjas que producen esa sustancia que es tóxica y la incorpora a sus tejidos, de manera que Ipselodoris fontandraui tiene defensas químicas y su relación con las otras especies del género correspondería más a un tipo de mimetismo mulleriano. Sin embargo, esto abre una nueva cuestión teórica. Lo que repugna o espanta a un depredador puede no ser efectivo frente a otro depredador. Así como las esponjas sintetizan terpenos que las protegen de la mayoría de sus potenciales depredadores, no las protegen de estos moluscos precisamente. ¿Qué grado de similitud química deben tener los miméticos para ser efectivamente mullerianos? Parecería que la distinción entre mulleriano y batesiano es demasiado simplista en un contexto ecológico más integral. Este trabajo, publicado en 2018, analiza cuáles son los factores de rechazo que tienen los depredadores frente a este tipo de moluscos. El mimetismo de señales de advertencia puede ser mutualista cuando las especies miméticas llevan niveles iguales de defensa, pero lo que no es claro en la bibliografía, normalmente, es si los miméticos que tienen defensas químicas tienen que ser similares en términos de toxicidad, es decir, que hagan el mismo tipo de daño al depredador, o si en realidad importa más el mal sabor, la falta de palatabilidad. En este estudio trabajaron con 24 especies de moluscos eutineuros. Su relación filogenética la analizaron con ADN mitocondrial 16S. Estudiaron la reflectancia espectral
del patrón de coloración con espectrofotómetros. Para estudiar el patrón de color, siguieron un proceso complejo para reproducir el paisaje visual de un pez omnívoro que podría eventualmente ser un depredador. Hicieron ensayos de palatabilidad con extractos de estos moluscos a ver la reacción de un depredador. Esto lo probaron con camarones carnívoros. Identificaron las sustancias activas y con esas sustancias hicieron pruebas de toxicidad. Y entonces demostraron, primero, que la apariencia de un grupo de nudibranquios con manchas rojas fue similar desde la perspectiva de los peces potencialmente depredadores. Segundo, demostraron que el patrón de color evolucionó muchas veces en organismos relacionados lejanamente, es decir, que no se debe a una herencia directa de un mismo ancestro, lo cual es muy interesante. Es una convergencia de color entre animales filogenéticamente no relacionados, pero que son rechazados por los depredadores por su contenido en sustancias químicas. También demostraron que estos moluscos contienen distintos perfiles de sustancias tóxicas y finalmente que, aunque los niveles de sabor desagradable para el camarón fueron parejos entre las especies, los niveles de toxicidad variaron significativamente. Es decir, el patrón de coloración en este grupo estuvo más relacionado al sabor repugnante que a su toxicidad. En la discusión de sus resultados, destacan la necesidad de diferenciar entre toxicidad y sabor cuando se investiga qué sustancias químicas son las que actúan como defensa en especies aposemáticas y miméticas, y reflexionan sobre las implicaciones para el análisis evolutivo de las señales de advertencia. Este tipo de trabajos también se realiza con otros tipos de organismos, como anfibios, reptiles. Hay muchos animales que tienen coloración de advertencia y procesos de mimetismo. Trabajos experimentales como este son imprescindibles para discutir seriamente las ideas sobre quién se beneficia, quién se perjudica, por qué coinciden los colores, ya que tales hipótesis narrativas no son científicas hasta que no se llevan al plano experimental y se cuantifican. Las babosas eutineuras son un buen modelo experimental para este tipo de estudios. Los eutineuros marinos son fundamentalmente babosas. También, en muchos casos, existe una concha. Generalmente son animales bentónicos, aunque muchos de ellos son capaces de nadar, y hay eutineuros planctónicos. Una buena parte de estas babosas carece de ctenidio, pero pueden formar branquias secundarias u otras estructuras respiratorias. Por otro lado, están los eutineuros terrestres y de agua dulce. Estos respiran principalmente aire atmosférico. La cavidad paleal se ha convertido en un pulmón. Hablamos de los caracoles y babosas pulmonados, pero el clado al que pertenecen es más amplio. Abarca también algunos representantes marinos y hay una inestabilidad bastante marcada en la taxonomía. De modo que los vamos a presentar como el clado panpulmonata, es decir, todos los verdaderos pulmonados y los grupos cercanos a ellos con los que constituyen un grupo monofilético. En este video vamos a referirnos a los dos clados de Eutineura que reúnen la mayor parte de las formas marinas, es decir, las que no corresponden a panpulmonados. En el esquema arcaico de clasificación, los gasterópodos se dividían en prosobranquios, opistobranquios y pulmonados. Prosobranquios, los que tienen la cavidad hacia adelante, opistobranquios, los que tendrían la cavidad paleal hacia atrás, y pulmonados, los que tienen un pulmón derivado de la cavidad paleal. Ese modelo que estuvo vigente desde el siglo XIX fue cuestionado repetidas veces a lo largo del siglo XX y actualmente está totalmente en desuso. Prosobranquios es una denominación corriente, es como decir caracol, como decir babosa, pero no tiene ningún sentido taxonómico. El viejo grupo Prosobranquia es parafilético. En 2011 se publicó este trabajo, Bye Bye Opistobranquia,
se demuestra que la tradicional subclase Opistobranquia es también insostenible desde el punto de vista filogenético. Algunos antiguos opistobranquios se reconocieron como un clado aparte, otros pasaron a formar parte de los pulmonata, y varias familias tuvieron una posición fluctuante hasta que se llegó a una situación relativamente estabilizada. En 2014, este autor alemán publica un trabajo, ¿Es tiempo de decir bye bye pulmonata? Según el cladograma que presenta, tampoco los pulmonados, en su sentido tradicional, serían un grupo monofilético. En esta figura, el autor marcó con puntos negros los nodos más estables, los que tienen mayor soporte en los datos. Por ejemplo, los clados Eutineura, Tectipleura, Pampulmonata, que debe escribirse con una M delante de la P, Eupulmonata y Amfipulmonata. Los colores indican lo siguiente. Azul oscuro son moluscos marinos. En celeste, los intermareales, es decir, los que habitan en el límite entre el mar y la tierra, sometidos a las fluctuaciones de la marea y al golpe de las olas. En verde, los de agua dulce, Glacidorbioidea e higrófila, con letras marrones, los terrestres. La taxonomía de los eutineuros se ha estabilizado bastante en los últimos años, pero aún sigue en estado de flujo, con nuevos esquemas clasificatorios cada poco tiempo, porque luego de más de un siglo de debates intuitivos, entró finalmente a la esfera de la discusión filogenética experimental con hipótesis refutables. Esa inestabilidad taxonómica, que puede molestar a quien busca una clasificación fija y definitiva, como si fuera posible el ideal que se planteaba en el siglo XVIII, debería ser valorada como una evidencia del interés internacional por difundir datos, ideas y modelos novedosos que sin duda cambian esas certezas cómodas y evidentemente falsas del pasado. Este otro cladograma, basado en genómica mitocondrial y publicado en 2016, nos está mostrando un criterio bastante aceptado en la actualidad. Los Eutineura tienen a los Nudipleura como el grupo hermano de los Tectipleura, que es el gran clado superior, integrado por los Euopistobranquios. Del viejo grupo Opistobranquia, estos han permanecido juntos, se demostró su monofilia, los Euopistobranquia, grupo hermano de los Pampulmonata. No están contemplados aquí los Actaeonoidea, que son un clado separado, pero en muchas clasificaciones figuran entre los Euopistobranquia, y así los mantenemos por ahora en este contexto. Con esta aclaración, en este video nos referiremos a los Nudipleura y Euopistobranquia en sentido amplio. Nudipleura son unas 20 familias de babosas marinas. Antes se incluían en los viejos Opistobranquia, pero ahora se los considera un clado aparte. Los Euopistobranquia son unas 25 familias de moluscos marinos y los Pampulmonata son unas 100 familias de caracoles y babosas, principalmente terrestres y de agua dulce, con tamaños que van desde menos de 1 milímetro hasta 20 centímetros de largo. Es sin duda el grupo más diverso dentro de los moluscos. La monofilia de los eutineuros no está en discusión, aunque sigan existiendo las fluctuaciones que se mencionaron antes. Los Nudipleuras son fundamentalmente babosas marinas. La familia Pleurobrancheidae, por ejemplo, no tiene cavidad paleal y por efecto de la detorsión, el tenidio se ubica externamente en la parte posterior derecha del animal. Un ejemplo argentino es Pleurobranchea inconspicua. Vemos que del lado derecho del animal hay un gran tenidio bipectinado. Algunos eutineuros tienen rituales de apareamiento complejos. Recordemos que son hermafroditas de reproducción cruzada. En este caso vemos un pleurobranqueido. Ahí vemos la branquia lateral.
Aquí lo vemos alimentándose de hidrozoos del género Tubularia. Es muy frecuente que este tipo de babosas acumulen sustancias tóxicas o incluso nidas en su superficie. Puede escapar de un eventual depredador, en este caso una estrella de mar, mediante una natación violenta. Y aquí vemos un ejemplar siguiendo a otro con intenciones reproductivas. El aparato copulador que despliega es enorme. La cópula no se produce inmediatamente, sino que tienen un ritual de pasos sucesivos, toques. Ahí contactan los órganos copuladores. A esto me refería con la existencia de rituales de apareamiento. Una vez que logran el grado de excitación y de aceptación de la pareja, se produce la cópula recíproca en la que ambos individuos resultan inseminados. El poro genital abre en la parte media del animal, sobre la derecha. La eversión del aparato copulador se realiza por contracción muscular y represión con hemolinfa. Y luego de la fecundación, cada uno de los individuos pone una ristra de huevos. Ahí se ve la posición del poro genital por delante del tenidio. La puesta contiene miles de huevos en esa banda de moco. Dentro de los nudipleura, además de los pleurobranqueidos, está el orden Nudibranquia. El clado Nudibranquia incluye a todos los demás nudipleura, que son unas 20 familias o más. Suelen tener proyecciones respiratorias que cubren el dorso. Se llaman cerata. O bien forman una o más pseudobranquias o branquias secundarias alrededor del ano, que es posterodorsal. Esto identifica en principio dos grandes clados dentro de los nudibranquios. Los que tienen una branquia secundaria alrededor del ano pertenecen al clado doridina. Los que llevan cerata son cladobranquia. En ambos clados se destaca sobre la cabeza la presencia de rinóforos de función quimiosensitiva. En la Patagonia viven más de 50 especies de nudibranquios. Estos son ejemplos de nudibranquia doridina. Distinguimos los rinóforos sobre la cabeza. El ano, por efecto de la detorsión, se ubica dorsalmente en la parte posterior del cuerpo y alrededor de él desarrollan una o más proyecciones ramificadas, festoneadas, que son
pseudobranquias o branquias secundarias. Como el resto de los nudibranquios, carecen de tenidio. Los representantes del clado cladobranquia también son generalmente coloridos. Destacamos los rinóforos. En el dorso desarrollan las cerata, singular ceras, que en griego significa cuerno. Las ceratas son proyecciones en forma de dedos, aumentan la superficie sin aportar mucho volumen y son zonas de intercambio gaseoso. A veces son ramificadas, aplanadas como hojas o con otras morfologías. Las puestas de huevos de los nudibranquios generalmente están contenidas en cintas o cordones de moco enrolladas en espiral. En aproximadamente una semana desde la puesta, se forma dentro del huevo primero la larva trocófora, que se transforma en belíger con una concha, a veces también con un opérculo. Las larvas belíger nacen con 2 semanas de desarrollo y viven unas 6 semanas en el plancton alimentándose de algas microscópicas. Más tarde abandonan la protoconcha, se asientan en el sustrato y pasan a ser juveniles generalmente carnívoros. La presencia de concha en la larva belíger es un indicio del proceso evolutivo de limatización, es decir, de transformación del estado plesiomórfico de caracol al actual estado de babosas. Los dorídidos son animales carnívoros. Se alimentan de distintos tipos de invertebrados. En este caso, está atacando a gasterópodos aplisiomorfos, de los cuales hablaremos más adelante. La rádula es hologlosa, con dientes afilados. La coloración de puntos rojos es aposemática, ya que estas babosas acumulan sustancias tóxicas o irritantes, principalmente terpenos, que acumulan cuando se alimentan de las esponjas que los sintetizan. Pueden ser muy móviles y buenos nadadores. Hexabrancus sanguineus tiene ese nombre por su intenso color rojo. Tiene 6 branquias secundarias alrededor del ano. Es un nudibranquio de mares tropicales, de tamaño grande, llega a medir 30 centímetros. Tiene grandes parapodios, que son expansiones laterales de la parte superior del pie, con los que nada con movimientos ondulatorios violentos. Y recibe el nombre de la bailarina española. Una característica frecuente entre los nudibranquios es el secuestro de nidas de los nidarios de los que se alimentan, que son acumuladas en la cerata. Estos moluscos se vuelven urticantes, adquiriendo una importante defensa frente a eventuales depredadores. Los tejidos de los nidarios ingresan al tubo digestivo. El intestino es muy ramificado. En general, hay delgadas ramas de intestino que llegan al menos hasta la base de la cerata. Y, por un proceso inusual, las nidas son conservadas y acumuladas en la superficie dorsal del molusco. Las nidas van incorporándose a su epitelio y en caso de una agresión, las nidas se disparan como lo hubieran hecho en el nidario original. Además de nidarios, se pueden alimentar de esponjas y otros invertebrados.
cuando ingieren otros nudibranquios, por supuesto, no se ven afectados por las nidas que estos puedan contener. Glaucus atlanticus es un nudibranquio cladobranquia. Tiene hábitos flotadores. El cuerpo es aplanado y desarrolla 6 apéndices laterales que se ramifican en cerata en forma de dedos que aumentan su superficie de flotación. Además, pueden modificar su flotabilidad llenando el estómago con aire atmosférico. Tiene una distribución geográfica amplia, normalmente está en aguas abiertas, pero puede aparecer en las playas, empujado por tormentas y movimientos de corrientes costeras. Aunque visto sin referencia de escala parece impresionante, en realidad es un animal pequeño que no pasa de los 5 o 6 centímetros de largo. Es un devorador de nidarios e incorpora las nidas a su epitelio, convirtiéndose en una presa difícil para sus eventuales depredadores. Lo vemos alimentándose de la fragata portuguesa, uno de los nidarios más tóxicos, más agresivos, incluso peligroso para el hombre. Sin embargo, para Glaucus es alimento. Porpita, un pólipo Anthoatecata flotante, también es presa usual de Glaucus. En 2019, la Academia de Ciencias de Brasil publicó la confirmación de la presencia de Glaucus atlanticus en aguas frente a las costas de Uruguay, que es el registro más austral conocido para esta especie en América del Sur. Este que vemos llegar nadando es un nudibranquio, cladobranquia, del género Dendronotus. Es un depredador específico de pólipos de Seriantaria, que construyen un tubo en el que se retraen muy rápidamente. La coevolución llevó a una estrategia de depredación sin la cual sería imposible capturar a este pólipo. El depredador se alza verticalmente y lo muerde con un movimiento muy rápido. El pólipo se retrae dentro del tubo arrastrando la cabeza del depredador, que sólo así puede alimentarse de un nidario que tiene semejante velocidad de reacción. Veamos de nuevo cómo actúa este depredador. Se acerca muy lentamente, se alza en forma vertical, acechando el momento de morder al pólipo, y el ataque es rápido. La cabeza del depredador queda dentro del tubo del nidario y arranca los tejidos que pueda morder. No todos los nudibranquios acumulan nidas en la cerata. En el caso de Costaciela, que es herbívoro, las cerata son planas y retienen los cloroplastos, de manera que este molusco tiene una amplia superficie fotosintética funcional. Melibe leonina es un cladobranquia de unos 10 centímetros de largo. Habita en el Océano Pacífico desde Alaska hasta Baja California. Sus cerata tienen forma de paleta. Tiene un capuchón oral expansible con el que captura su alimento.
Los adultos se alimentan de crustáceos y distintos tipos de larvas planctónicas. Los juveniles tienden a alimentarse sobre el sedimento. Suelen adherirse a grandes algas, a veces formando poblaciones densas. Para capturar el plancton, extienden el capuchón oral casi perpendicularmente al cuerpo y lo cierran cuando cae alguna presa. En ese momento, los cirros que rodean el borde del capuchón retienen el alimento, pero al contraer el capuchón dejan salir el exceso de agua antes de tragar su contenido. Tragan las presas enteras. Cuando se alimentan sobre el sedimento, extienden el capuchón paralelo al sustrato y, presionando hacia abajo, expulsan el agua y fuerzan a las presas hacia la boca. Este ejemplar intenta capturar un camarón. La fuerza y la movilidad del camarón hacen que el depredador muchas veces falle. Pero eventualmente consigue capturarlo. Cierra el capuchón. Los cirros impiden que la presa escape, pero permiten la salida del agua antes de tragarla. Estos que he presentado son los Nudipleura. Los Euopistobranquios son 25 familias. El nombre quiere decir verdaderos opistobranquios. Incluyen una gran diversidad de babosas y caracoles marinos, desde minúsculos ángeles de mar planctónicos hasta una babosa gigante de 40 kilos de peso. Dentro del clado Euopistobranquios tenemos por lo menos 5 subclados: umbracúlidos, gimnosomata, tecosomata, aplisiomorfos y cefalaspídeos. Los umbracúlidos, vamos a poner solo un ejemplo: Umbraculum umbraculum es una semibabosa que tiene una concha cónica, pateliforme, que no cubre todo el dorso. El manto visible está cubierto de pústulas. Hay organismos que se desarrollan sobre el animal, de modo que queda bastante disimulado en el fondo marino. La cavidad paleal es pequeña, está ubicada a la derecha. La branquia bipectinada ocupa la mayor parte del costado derecho del animal. Este nombre, umbraculum, que en latín quiere decir pequeña sombrilla, como dato curioso, está inspirado en el umbráculo que figura en el escudo del Vaticano cuando la sede papal está vacante. Gimnosomata y tecosomata se conocen con el nombre de terópoda. Este nombre, terópoda, es muy tradicional. A veces se ha discutido su monofilia. Gimno, en griego, quiere decir desnudo. Los gimnosomados no tienen concha. Son gasterópodos planctónicos, en general gelatinosos, con gran capacidad de natación mediante parapodios. Los ángeles de mar pertenecen al grupo Gymnosomata.
Estas pequeñas babosas nadadoras tienen un aspecto inusual dentro de los gasterópodos. Para dimensionar su tamaño, aquí en un acuario de Japón, los vemos dentro de un frasco. Son macroscópicos, pero muy pequeños. Los Tecosomata son terópodos con concha, son microgasterópodos, nadadores, planctónicos, tienen parapodios proporcionalmente muy grandes, con concha externa, se los conoce como mariposas de mar. La concha es transparente, ahí se ve el corazón latiendo. Y estos pseudotecosomata, como Corolla spectabilis, son terópodos gelatinosos también, nadadores, con una expansión que aumenta su superficie de flotación. Mide hasta 4 centímetros de largo. La concha es interna. Esta es la proboscis. Y por supuesto nada con el movimiento de ese sistema parapodial. Apliciomorfa. Las aplicias son las liebres de mar. Estos son animales grandes. Este ejemplo, Aplicia brasiliana, habita en el Atlántico desde Estados Unidos hasta Brasil y también está en las costas de África. Alcanza casi 30 centímetros de largo. La babosa marina más grande del mundo es una liebre de mar, Aplicia bacaria, que mide prácticamente 1 metro de largo y pesa hasta 40 kilos. Aquí la están transportando en brazos. Realmente una babosa impresionante. El sistema nervioso de estas babosas es bastante descentralizado. Eutineuro, por supuesto, los ganglios viscerales están ubicados muy anteriormente. Tiene rinóforos, grandes parapodios que se mueven como alas ondulantes. El tenidio está muy desarrollado. El manto recubre una pequeña concha y forma un sifón, caso único entre los gasterópodos. Este sifón es exhalante. En un corte transversal vemos los parapodios, el ctenidio, la concha encerrada en proyecciones del manto. Esa pequeña concha interna mide unos 5 centímetros de largo para un animal de unos 30 centímetros. El sifón es exhalante y está dirigido hacia atrás. Las aplicias tienen una glándula de la tinta con la que producen una nube de ocultamiento si son atacadas. Precisamente esta tinta que oscurece el agua sale por el sifón exhalante producido por el manto. Aquí vemos los rinóforos, tentáculos orales. Las liebres de mar son capaces de nadar con los parápodos. Son animales muy activos. Pensemos que son macroscópicos, pesados, y sin embargo, el gran desarrollo de los parápodos y su movilidad les permite trasladarse de un lado a otro. Tienen comportamientos complejos, aprenden. En el laboratorio se las puede entrenar, pueden adquirir ciertas habilidades. Por eso se usan mucho en investigaciones sobre el sistema nervioso. En particular, como modelo experimental, Aplicia californica permitió hacer importantes descubrimientos sobre la morfogénesis del sistema nervioso. Aquí vemos una ceremonia con el rey de Suecia. El doctor Eric Kandel está recibiendo el Premio Nobel de Medicina en el año 2000 por su aporte a la neurobiología, basado precisamente en sus estudios sobre Aplicia californica. El sistema genital de Aplicia nos permite ilustrar la complejidad anatómica del aparato reproductor de los Euopistobranquia. La gónada es única, como en todos los moluscos, es un ovotestis. El ducto genital es continuado por las dos vías, la vía masculina con el vaso deferente que llega hasta la abertura genital común, por donde puede vertir un pene eréctil con su vaina. Y la parte femenina, formada por el oviducto,
hay una glándula del albumen, glándulas mucosas, un receptáculo seminal donde se va a alojar el esperma alóctono, es decir, el esperma de su pareja, una bursa copulatrix, una bolsa copuladora que es la que recibe en primer término ese esperma, y donde además se destruiría el esperma superfluo, por lo que también se llama glándula gametolítica. Una glándula mucosa muy voluminosa produce la envoltura de los huevos. Las liebres de mar son hermafroditas simultáneos que se fecundan de manera cruzada por cópula. Cada participante entrega y recibe esperma de otro individuo, pero no necesariamente del mismo individuo. El pene de uno se introduce en el gonoporo de su pareja y a su vez su gonoporo recibe el pene del otro o de un tercer individuo. El pene se extiende por el canal vaginal del ducto hermafrodita distal del receptor hasta la abertura del receptáculo seminal. En primavera y verano se forman agregaciones de individuos sexualmente maduros que alternan el papel de macho y hembra según el momento. Es común que se formen cadenas y círculos de individuos que copulan entre todos, donde el mismo ejemplar ejerce de macho introduciendo su esperma en una pareja, al mismo tiempo que es inseminado en su vagina por otro ejemplar vecino y así sucesivamente. Y finalmente los Cephalaspidea son un grupo muy diverso. Incluye 10 o más familias morfológicamente bastante diferentes. Se diferencian por detalles anatómicos y, por supuesto, por diferencias moleculares. Aunque hay que recordar que varias de ellas pertenecen a los Acteonoidea, que se reconocen como un clado aparte. Por lo tanto, esta exposición es solo ilustrativa. Seguramente los cefalaspídeos, como se presentan aquí, son un grupo polifilético. Generalmente tienen concha, aunque es reducida y muchas veces es interna. He optado por mostrar una galería de especies representativas de las familias Aplustridae, Diaphanidae, Notodiaphanidae, Tornatinidae, Scaphandridae, Retusidae, Bullidae, Filinidae, Aglagidae. Tienen en común, en general, su pequeño tamaño, son micromoluscos. Estas familias están poco estudiadas en el país, aunque se sabe de algunas especies que viven en nuestra región. En las costas patagónicas viven por lo menos 15, 20 especies, pero muchas veces son producto de hallazgos casuales y con muestreos más sistemáticos, probablemente ese número aumentaría bastante. Como ejemplo de la familia Aplustridae, elegí a Micromelo undatus, no es una especie argentina. Los Diaphanidae tienen una pequeña concha muy transparente, globosa, de unos 5 milímetros de largo. Hay quien las llama burbujas de papel. Notodiáfana atlántica es un representante de la familia Notodiaphanidae. Tornatina apiquina, más conocida como Acteoquina apiquina. Estos caracoles son un grupo que ha cambiado su posición varias veces. Hoy se ubican más comúnmente en el clado Acteonoidea, fuera de los Cephalaspidea. Familias Retusidae, Bullidae. En todos estos casos hay una pequeña concha, a veces muy transparente, a veces interna. Familias Scaphandridae, Filinidae, Aglayidae, unas babosas de tamaño mediano, muy coloridas, de las que no daremos más detalles simplemente por una cuestión de tiempo y porque ya hemos hablado de los grupos más diversos y de mayor trascendencia ecológica. Nos queda, para completar el clado Eutineura, hablar de los Pampulmonata, el grupo más diverso dentro de la clase Gastropoda. Pero este será el tema del próximo video.